Los periodistas. Aquí estamos como todas las semanas, o casi todas las semanas, salvo cuando hay algún puente, algún descanso, Semana Santa o fin de año, o cosas de ese tipo. Todos los lunes en la mesa de análisis, que ya llevamos algún tiempo eh, juntos, por lo menos José Manuel Rodoreda, Pepe Ojeda, Humberto Aguilar Coronado. Luego se sumó el doctor Luis Ignacio Arbezú, que nos ha llenado un hueco interesantísimo, y también la doctora Claudia Ramón. Gran fichaje el del doctor Arbezú, dirían en el Sí, fútbol. sí, sí, sí. Lo que pasa es que ustedes Buen son mis primos y fichaje. tengo mucha familia. Bueno, a ver, hay temas interesantes. Fui elegido sin ningún mérito y con temor y temblor. Vengo ante ustedes como un hermano que quiere hacerse siervo de su fe y de su alegría, caminando con ustedes por el camino del amor de Dios, que nos quiere a todos unidos en una sola familia. Primer mensaje del Papa León XIV en la primera misa que ya como obispo de Roma celebra. Una alteridad también porque busca dar el testimonio del amor, del diálogo y de comprensión para derrotar el odio y la guerra que comienzan en el corazón humano, ya sea que ese corazón empuñe armas contra su hermano o lo crucifique con la arrogancia de las palabras que hieren como piedras, dice uno de los editoriales a propósito de este mensaje. Y un estilo, porque León XIV ha recordado que el ministerio de Pedro es ser servus servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Creo que es un mensaje de humildad bien interesante, ¿eh? Pero bien interesante. Imagínense que un presidente de un país llegara y dijera, fui elegido sin ningún mérito y con temor y temblor. Sería tremendo. En Tehuacán, el ayuntamiento declara 3 días de luto por las 21 personas fallecidas en el accidente ocurrido en la supercarretera Coacnopalan, Oaxaca, y como parte de la señal de duelo, los edificios públicos colocarán moños negros y la bandera será izada a media asta. 3 días de luto comenzaron el sábado y el homenaje póstumo se realizará el lunes a las 9:30 de la mañana, o sea, en un ratito, en el Monumento a la Identidad en San Lorenzo Teotipilco, en Tehuacán, una autopista, una supercarretera que se ha convertido en la autopista de la muerte. El gobernador del estado, Alejandro Armenta, dijo que seguirán los accidentes mortales en la Coacnopalan, Oaxaca, si no se amplía la autopista. ¿Será esto? No nos podemos quedar callados. Se firmaron, dijo el gobernador, concesiones de muerte. Está fuerte el comentario, ¿eh? Catean la casa del presidente municipal de Aguazotepeque en Puebla, Alfredo Tadeo N., así se dice cuando ya ha sido detenido, postulado por el PAN, el PRI, el PRD y el PSI. Detienen a una persona y aseguran armas y presuntas drogas. En la escena se encontraron documentos sospechosos que van a formar parte de las investigaciones, y según la fiscalía, en el inmueble se localizó un arma de fuego calibre 22 milímetros, 72 cartuchos de diversos calibres, 6 cargadores, una bolsa con marihuana, otra con cristal y documentos que ahora forman parte de la investigación. O sea, no era mucho tampoco, ¿no? Pero pues ahí lo agarraron. Este caso no es un hecho aislado. Días antes, la Fiscalía del Estado también cateó la vivienda del presidente municipal de Cuauhtepan, Gerardo Cortés N., o Gerardo N. Bueno, Gerardo Cortés Caballero es el nombre, en la Sierra Norte, donde se encontraron también armas y drogas. Ron Johnson llegó a México, el nuevo embajador de los Estados Unidos. Una vez que bajó del avión con su mujer, lo primero que hizo fue ir a visitar a la Virgen de Guadalupe. Y este lunes se presentan las cartas credenciales ante la presidenta Sheinbaum. El embajador Johnson cumplió su primera misión al frente de una embajada en El Salvador entre 2019 y 2021, la primera presidencia de Donald Trump. Sirvió a la Guardia Nacional en Alabama, alcanzó el rango de capitán y fue miembro del Ejército de los Estados Unidos de 1984 a 1998. Se retiró con el rango de coronel. Trabajó en la Agencia Central de Inteligencia como enlace de tecnología
con el Comando de Operaciones Especiales con sede en Tampa, Florida, y dicen que viene a un asunto directamente relacionado con el narcotráfico. Los temas de los impuestos a las remesas en los Estados Unidos, el ala conservadora del Partido Republicano dobló a Trump. La presidenta Sheinbaum me parece que se movió bien, alentó el envío de cartas a los representantes en Estados Unidos para protestar por el doble impuesto. El portal de noticias, sin embargo, de Álvaro Delgado y Alejandro Paz Varela, presenta este domingo, perdón, un reportaje muy, muy amplio en relación con un asunto que es muy delicado: la cuestión de la privatización del agua potable en Puebla. La cabeza, se las pongo porque me parece que es significativo, dice esto: transformación con gotero. Moreno Valle privatizó el agua en 2012, así sigue 13 años y 2 gobiernos de la 4T después. El gobernador de Puebla se niega a desprivatizar el cuestionado servicio del agua y drenaje porque, dijo, la indemnización a la empresa Concesiones Integrales costaría más de 20,000 millones de pesos. Es un reportaje muy, muy amplio en relación a este asunto de la privatización del agua dejada por Rafael Moreno Valle. La Secretaría de Marina informó este sábado que el velero Cuauhtémoc, propiedad de la Armada de México, tuvo un percance durante la maniobra del Zarpe en Nueva York. Se registró el choque y el alcalde de Nueva York, Eric Adams, informa que había 277 personas a bordo, 19 resultaron lesionadas, 2 graves y otras 2 personas murieron. Y bueno, se estrelló contra el puente de Brooklyn y hay un video, no sé si lo vieron, se los pongo porque sí, de veras, pues yo no Sí, sé, es o sea, que impresionante. no sé, o sea, ven que hubo hace tiempo otro choque de un barco de un buque de carga, ¿no? Pero pues traía todo ahí, la parafernalia del asunto. Con todo y foquitos. Tremendo, ¿no? Sí, sí, muy fuerte. Sí, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Será que hubo una persona que dijo, la Armada Mexicana está invadiendo Estados Unidos y decidieron entrar por Nueva York? No, no, 19 were injured, 4 was seriously injured. They were removed to Bellevue Hospital, a total of 277 on board, and they're properly being taken care of. Captain that was maneuvering the ship lost, I guess, power of the ship and the current mechanical function caused the ship to go right into the pillar of the bridge, hitting the mast of the ship where there was a couple of sailors on top of it. These sailors were injured as a result of the mast striking the bridge. Bueno, pues eso es lo que pasó y eso nos deja verdaderamente otra vez en la mira de los Estados Unidos, ya no solamente por el narcotráfico, sino ahora por el choque del buque más famoso de la Armada Mexicana, el buque Cuauhtémoc. Ya está también Claudia Ramón Pérez por aquí. En fin, hay otros temas. Yo ahí pongo esto sobre la mesa para ver si ustedes también hicieron la tarea o no. ¿Quién arranca? Demos la palabra al doctor Ojeda, que empiece por primera vez. Dado que está disfrutando Sí. del mar Caribe. Lo viste que dudó, ¿no, Brendio? Bueno, yo sin problema, con mucho gusto entramos al análisis. Pues es interesante. eh, Quisiera yo empezar con el tema de la concesión de agua. Si le ponemos a la concesión, le ponemos, o más bien, si ponemos en nuestro teléfono, en WhatsApp, y le ponemos precisamente el tema de concesiones de agua a Puebla, inmediatamente nos sale
lo que justamente ahorita nos compartió Jesús Manuel. Todas las fallas que ha tenido eh, la concesión y todo lo que las quejas que hay de los usuarios y que en sentido estricto pues no se ha llenado eh, un servicio de calidad, de eficiencia y aún así los cuantiosos miles de millones de pesos que se le van a destinar en estos 30 años que se dio la concesión. Es un tema muy polémico, es un tema donde hay que saber quién es el dueño de la concesión, ¿Quién, hay que quién, saber quiénes quién, son los socios, quién es, sí, hay quién que saber es, quiénes son los socios, quién es? precisamente, bueno, tú seguramente sabes, Pues sí, espérate, ¿y qué tú no lo sabes? por eso mismo vale la pena A mencionarlo, ver, pues pero ¿quiénes son los socios, hombre? ¿Quiénes son los los, propietarios? los, los Hank, ¿es correcto? El grupo Hermes Exacto. fue el que obtuvo la concesión cuando era gobernador Rafael Moreno Valle, gracias al enlace que tenía de tiempo atrás con asuntos familiares, con los responsables de las inversiones del grupo Hermes. Y entonces eso trajo como consecuencia darles este cuantiosísimo negocio, tremendo. Y que no solamente lo tienen en Puebla, No, hay otras ciudades que también tienen esta concesión, pero el más apetitoso, sin lugar a duda, es el caso de Puebla. porque son varios Eh, municipios, Pepe, no es solamente Puebla, la capital, sino son Capital, varios municipios conurbados. la zona conurbada, Así exacto. es. Entonces, este es un tema complejo, pero que ¿quién le pone el cascabel a la empresa concesionaria? ¿Quién le pone el cascabel? Porque a la hora de ponérselo, pues inmediatamente se abre toda esa caja de Pandora que hay alrededor de este tipo de elementos. Se ha discutido en el contexto nacional e internacional lo que representa concesionar el agua y lo que representa en sentido estricto de que es un negocio cuantioso, pero que debería de ir paralelamente a generar un mejor servicio, un mejor abasto, porque estamos hablando de la apuesta o las inversiones son mínimas. Las inversiones fuertes, pues al final de cuentas, la sigue haciendo el Estado, la sigue siendo el gobierno del Estado. Es decir, el administrarlo o el darle el servicio traía consigo pues grandes inversiones para el saneamiento, para todo lo que representa, pues mover el agua de las fuentes de abastecimiento, pero también de cómo sanear el agua que se va utilizando. Entonces, esto es un tema muy, muy complejo, muy polémico y los gobiernos pareciera que lo que les gustaría es que pasara de largo, porque es difícil entrarle y no lo pudo hacer ni Barbosa, ni lo pudo hacer Salomón, Sí y lo ahora pudieran haber precisamente, hecho, pero cuesta 20,000 millones de pesos. O sea, el contrato que se firmó tiene tales características que Hermes o concesionarios, como le quieras llamar, tienen el control de cómo, o sea, hay penalizaciones si tú cancelas antes de tiempo el contrato. Ese es el sí tema. son estos contratos leoninos y Sí. que Ahora, precisamente ahí son no se del lado, antoja el estilo de la 4T llegar y decir, a ver, ya te doy el manotazo y deja de estarme fregando porque te estás llevando el agua de Puebla. Entonces todos los poblanos lo respaldaríamos al que lo haga, sí, sí, hasta el PAN, ¿a poco no? y bueno, no sé, ahí Humberto nos puede decir si es pero lo que sí es un hecho es lo que hay alrededor de los mismos contratos cuando no cumples o cuando incumples, y que eso es uno de las cláusulas que también están estipuladas. Hay incumplimiento formal, no de ahorita, sino desde que se dio la concesión, y también otras concesiones que se han dado, es decir, hay incumplimiento, pero pareciera que tampoco se quiere eh, generar un conflicto innecesario, pareciera, aunque los poblanos, como bien lo refieres, estaríamos completamente de acuerdo con que se establezca estos principios. Y también es interesante el análisis de que se han emprendido muchos amparos que bueno, más bien ya desde que se inició la concesión, hay muchos movimientos
precisamente contra Hay esta empresa. personas, Pepe, que se dedican a tramitar créditos en el Infonavit para compra de vivienda. Y ¿Sí? hay algunas ofertas que de repente la gente que no pudo seguir pagando su casa salen a remate en los bancos. Entonces, ¿Sí? el intermediario, el inmobiliario, busca acomodar a un cliente que anda buscando una casa con esas características, que tiene el dinero para eso, que tiene el dinero en el Infonavit para aplicarlo a ese crédito. Y uno de los requisitos que está impidiendo en las notarías que se firme la compraventa es que debes presentar el papelito que diga no adeudo de agua potable ante concesiones integrales. Y Es correcto. resulta y resulta que en algunos casos las zonas donde se ubica la casita no tiene el servicio de agua potable por parte de concesiones, sino tienen pozo propio. Y por Es ese correcto. hecho no pueden escriturar. A ver, explíquenme eso. Sí, 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 Eso es pasa Eso una igual, en mi pasa igual en pueblo contradicción. dicen Veracruz. son, Pasa igual en Veracruz. pasa igual Exactamente en igual. Sí, Veracruz, ahí sí. está. Nada más una pregunta. En el programa que señalaste, se hablaba de que el contrato también tiene aspectos de drenaje. No, no lo sé, es pregunta nada Se más. Sí, supone que sí, sí, son sí, las dos cosas. sí. Son las dos La cosas. entrada del agua y la salida del agua. Cuando no pagas el agua, no te cortan solamente el agua, te cierran el drenaje para que no puedas sacar aguas. Porque tú puedes estar comprando pipas y estás usando el drenaje. Drenaje que por cierto O, puso el Ayuntamiento de Puebla, ¿no? No lo puso sí, concesiones integrales es correcto. O pozos, que o te pozos. abasteces de pozos y ya. Exacto. Sí, la verdad es un tema muy, muy complejo. El entenderlo, incluso hay varios políticos o ahora ya convertidos en actores sociales que le han dado seguimiento a este tema desde hace tiempo y hay movimientos pues en torno a, es decir, no es nuevo, pero lo que sí es que hay mucha tela de donde cortar. Por eso refería, ¿quién le pone el cascabel a las concesiones integrales, ¿no? ¿Cómo se puede entender esto cuando se hizo, incluso también se ha discutido en otros momentos que con la llegada de los nuevos jueces, magistrados, ministros, podría ahora sí generarse un movimiento judicial para emprender el tema de la concesión, retirarle la concesión. Porque lo que también existe, como lo ha dicho en muchos momentos José Manuel, con la ley, con la ley, pues difícilmente se irían sin ningún recurso, sino se irían con esos 20,000 millones de pesos, porque regresamos, estos contratos están hechos a modo, pero no para quien sostiene o soporta lo que esto representa, que es el Estado, el gobierno del Estado, con recursos del gobierno del Estado, sino precisamente lo que representa estos incumplimientos que hay por parte de estas concesionarias. Pues ese es un primer tema, no sé si quieren comentarlo o entro al siguiente, que me parece que es muy, muy relevante. A mí me parece que vale la pena abordar y darle tiempo lo que representa este ya cuasi embajador Johnson. Eh, No, ya, un ya embajador está designado, ya llegó, ya ya nomás está, es nada cosa de más que el trámite presente sus final, cartas credenciales, es un acto sí, de protocolo, pero ya está. protocolo. Sí, digo, difícilmente la presidenta Amigo de va a Verástegui, por rechazar, cierto, ¿eh? sí, sí, difícilmente va a rechazar este nombramiento. Hombre, Pero es por favor. interesante, sí, pero es interesante porque estamos hablando de que sí tiene una carrera diplomática, es decir, hemos visto otros embajadores que no traen una trayectoria tan grande, tan importante como la trae este embajador. Pero sobre todo en áreas sustantivas, como también lo mencionó Jesús Manuel, ha estado o estuvo en la En CIA, El sí, Salvador, en la Agencia y estuvo Central en la de CIA. Inteligencia, es Sí. un oficial retirado, es decir, sí trae, dijeran por ahí, con queso las quesadillas, es decir, sí trae un bagaje muy significativo. Pensemos en cuál es el modelo de seguridad que ha propuesto o que ha respaldado Estados Unidos ahora con el tema de las cárceles, pues es El Salvador.
¿sí? Esto es interesantísimo del modelo que se implementó en El Salvador, pues ahí nada más y nada menos que ahí estuvo y dicen Que fue el que asesor, fue ¿no? el que, exacto, que fue el asesor, que fue el que le dio forma a estas políticas terribles, pero con acciones efectivas, o al menos en la percepción, que ha generado una percepción muy positiva y que incluso por eso los procesos y el respaldo que hay de los salvadoreños en esto que ha generado, y vaya que es un personaje, Bukele, que es un personaje experto en comunicación política, pues nada más y nada menos que se hizo, hacía campañas y después se hizo la suya, precisamente a partir de todos estos elementos. Pero también lo que ha representado que este personaje eh, también tiene una carrera, una formación académica fuerte, sólida. Sí, su formación inicial fue en ciencias, sí, está nada fácil tener una licenciatura en ciencias, pero después empezó a emprender en temas de inteligencia estratégica, y me parece que también esa es la parte fuerte que aquí el doctor Arbezú nos puede dar más señales de dónde, quiénes son los que hacen este tipo de especialidades, de maestrías en todo lo que representa la inteligencia en Estados Unidos. Entonces me parece que sí vale mucho la pena no perder de vista a este personaje, porque esto va a ser ahora en adelante, me parece que el actor válido de la interlocución, como no había sido en estos meses de la llegada de Donald Trump y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, no había habido un actor eh, que tuviera precisamente esta interlocución válida con Estados Unidos. Y me parece que ahora Sí, sí va a ser él, es correcto, sí. y ya no hay que ir a Estados Unidos, que nuestro canciller no tiene que ir tan No, lejos, no, sino que exactamente. justamente, Este señor es la voz de Trump en México. exacto, y con todo Sí. Ahora, el ¿cómo lo modelo, reciben? ¿Cómo lo sí, reciben? En Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación, en la zona de Tlaquepaque, asesinó el viernes por la noche a una analista de inteligencia de mexicano y a otro colaborador de la Embajada de los Estados Unidos en Tlaquepaque. Así reciben al nuevo embajador. sí, o sea, la verdad no es fácil, el tema de la inseguridad en México, complejo, una semana sí y la otra también. Tenemos casos fuertes, complejos, y ahora también con lo que ha representado los familiares que se entregaron en Estados Unidos, los A familiares los del parientes Chapo, los del... Chapitos, Sí, sí. Y me parece que eso también es muy significativo porque la semana pasada generó una polvadera impresionante en torno a esta discusión de qué van a decir o qué, y todos, o pareciera que la oposición a la 4T, a la presidenta, pues otra vez pareciera que toda esta hondanada es lo que buscaban o lo que esperaban para subirse. Y sin embargo, toda esa polvadera es interesante porque tampoco ha generado todavía mucha mella, porque también después llegaron las voces desde Estados Unidos para desconocer mucha de la información que se había difundido, y que esto vuelve otra vez a agarrar el agua a su nivel. Pero regreso también al tema del embajador, porque el ex embajador Ken Salazar salió muy mal parado, ¿sí? Me parece que se le fueron las cabras, se le fue la sensibilidad y terminó siendo ya no un interlocutor, sino terminó siendo un embajador incluso con una mala percepción, no solamente en México, sino también en Estados Unidos, que no logró articular la mejor relación con Andrés Manuel López Obrador, y que también era difícil, así como lo es difícil Donald Trump. Pues eso, quieren que sigamos, pero me parece A que ver, pues vale es la que pena hacer una hoy pausa. todo el mundo viene muy, como que son temas que no les interesan o no quieren. no, No. o más bien que no tocamos.
Bien, a ver, de lo poco que yo he leído al respecto, me llama la atención que fungió como oficial militar superior en equipos integrados por personal de la CIA, ¿no? Y en este sentido, la experiencia que el hombre tiene aquí me llama mucho la atención, sobre todo, como lo decía Jesús Manuel, por cómo lo reciben, ¿sí? Es decir, se dan cuenta de quién es y me parece que en ese sentido, pues sí, va a ser un interlocutor, pero también va a ser alguien que comunique, ¿no? Y en ese sentido que presione a México, sobre todo en esto de la lucha de los cárteles. Sí, el perfil que tiene me parece que va muy enfocado a esto y por lo tanto yo no vislumbro unas relaciones diplomáticas con Estados Unidos suaves, sino más bien en el tenor de exigencia para pues para México. Este hombre también ha sido asesor de adjunto del comandante del Comando de Operaciones Especiales del Comando del Sur. Conoce Latinoamérica, estuvo en El Salvador, ha sido asesor y me parece que eso es precisamente ese perfil lo que hace que lo manden a México en estos momentos en que Es un hombre duro, es un hombre duro. exacto, es un hombre duro y por eso me parece que las relaciones de México con Estados Unidos van a estar en esta línea. Y también en ese sentido, pues es un mensaje para el gobierno mexicano de, bueno, ahí te lo mando, ¿no? Hazte bolas con él, porque él es el que se va a encargar de esto. Y yo no sé si el gobierno mexicano lo haya entendido, pero los cárteles sí lo están entendiendo por lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, pues no, marca una pauta, marca una dirección en las relaciones con nuestro país, ¿sí? No sé qué opinan ustedes. Una, y sobre nada más sobre las concesiones del agua, digo, pues sí, son, no sé si desde diciembre haya sido los 20,000 millones lo que se tendría que pagar o ha ido aumentando, porque si eran 20,000, pero desde el primer momento en que llegó la 4T lo dimensionó, más con esa línea que traían, bueno, pues en ese momento hubiesen dicho no podemos continuar así o hay que hacer algo. Digo, estamos pagando el costo de algunas mega obras que no han resultado y lo que se esperaba. Y bueno, son pocos los que hablan al respecto. Y yo digo, bueno, ¿y entonces por qué seguir pagando algo que no los resulta? Yo creo que no solamente estarían de acuerdo el PAN, estaríamos de acuerdo muchos de los usuarios, o la gran mayoría de los usuarios, me atrevo a decir, si esto contribuyera a mejorar las condiciones del servicio, ¿sí? Indiscutiblemente. Gracias. Yo sí me gustaría entrar un poquito al asunto del agua, porque no es no es un asunto que salga ahorita. Ahorita salió y seguramente voy a pensar mal para tapar alguna otra cosa, porque este asunto del agua trae, bueno, vamos a decir que desde Gali para adelante, la queja y el problema de que no cumple la agrupación esta o el concesionario del agua no cumple con sus obligaciones viene desde hace muchos años. Hagamos memoria tan solo de las famosas plantas de tratamiento de agua, que pusieron 5 y nunca echaron a trabajar más que una. Esto pasa cuando En campaña, no sé qué me tratas de decir. en ¿Que me campaña, calle o qué? en campaña, en la Ibero, abril del año pasado, Sí. el candidato Pero, dijo, vamos por revertir la concesión del agua en Puebla. Sí. no Ahora será, dice, no nos será, costaría 20,000 millones. no será la Sí. primera vez que el señor cambia de forma de pensar, pero yo lo que quiero decir es que desde antes, estos señores no han cumplido con su parte de que tienen que cumplir como concesionarios. Pero no ha habido, papito, que le ponga las banderillas a ese toro, para hablar taurinamente. Ole. No ha habido. Ay, Hemos tenido 3, 4 gobernadores después y no ha habido nada, o 5, 6, ya no sé cuántos. Y nadie hace nada.
¿Qué le tienen miedo? ¿O no creen en Una la pregunta, justicia y entonces vamos a ¿puedo esperar a la preguntar, nueva justicia para que... te puedo preguntar Perdóneme, algo? maestro, perdóneme, maestro. Diga usted, si me quiere usted que interrumpir, con todo gusto, ya sabe Te usted que quiere Solo, preguntar aquí algo, estamos para eso. te quiere preguntar, no interrumpir, preguntar. Bueno, por lo que eso pasa es que que me aquí pregunte. el único experto en temas jurídicos, pues eres tú. No, no, no. Aquí a mí me parecería interesante que entenderle a esta parte compleja desde esta lógica jurídica. Es decir, un contrato con esas características y a partir del comentario que nos has dado, José Manuel, ¿qué implicaciones tiene? Porque pues pareciera que como lo planteas es fácil, solamente hay que aplicar el contrato. Entonces, ese No. sería mi pregunta, para no quedarnos en una percepción solamente. Mi contestación es muy sencilla. No conozco a fondo el contrato, ni soy experto en derecho. O sea, pero lo lógico, lo que mandaría la lógica es, si tienen expertos en derecho en el gobierno, ¿por qué no los ponen a estudiar? Yo creo que estas cosas que de repente salen, de declaraciones fuertes, ¿no? Oh, vamos a quitar y vamos a hacer y ya no lo vamos a poder hacer, etcétera, etcétera, son la política que ha seguido la 4T de tapar algún otro problema que está saliendo. Y lo veo así y quiero decirlo claramente. Ahí está lo que dijo como candidato y ahorita dice que no se puede. O sea, señores, dejemos de jugar con la opinión pública y apliquemos el derecho. Si no está cumpliendo el señor, vía derecho, quítale la concesión. Hombre, hubo gobiernos, no nomás todo fue 4T, hubo gobiernos PRI, PAN, pero 4T que estaba puesto para poner orden, o no tuvo jurídicos, o no tuvo qué, para poder hacer los análisis correctos, para poder quitar la concesión de agua sin pagar lo que pone como pena. Yo creo que debe de estar así. Adelante, Humberto. No, nomás una recomendación, que la insisto desde hace algunas semanas. Hablar en términos de pluralidad, o sea, es decir, en plural de dejemos de, hagamos que, me parece que no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad del gobierno. Y por otra parte, yo no diría que busquen a sus jurídicos, yo creo que la culpa la tienen los asesores desde la campaña. ¿Por qué le dijeron que sí se podía privatizar cuando todo el mundo sabía que hacerlo? Bueno, la mayoría sabía que hacerlo, implicaba un Se cortó costo enorme para la administración estatal. Y entonces, ¿qué? ¿No se oye, doctor? Es que se cortó un momento. Lo que implicaba un costo enorme. Y a mí me gustaría mucho más platicar sobre el tema de la llegada del embajador, que si bien es cierto, dice Jesús Manuel, es recibido con dos datos de gente cercana a los Estados Unidos, A la también embajada, por lo menos. a la embajada. También es cierto que en Michoacán, por ejemplo, la Marina detuvo, más bien abatió a 16 sujetos ligados a delincuencia organizada. Yo creo que a partir de el retiro de la visa para la gobernadora y su esposo, se han venido dando una serie de especulaciones muy altas. Incluso ya se han filtrado hasta los nombres de políticos que van a ser no solamente investigados, sino que primero se les va a retirar la visa y después habrá acusaciones precisamente por su vínculo con el narcotráfico. Esto me parece al que hay que darle seguimiento, porque las cosas en nuestro país, después de seis en donde decía el presidente que había un solo laboratorio de fentanilo y que ahora creo que ya van 40 o 42 laboratorios, no solamente desmantelados, sino vistos por la Marina y el Ejército, pues es evidente que es con información que fue proporcionada por los Estados Unidos, ¿no? Y lo del golpe al puente de Brooklyn de esta
de esta embarcación famosa mexicana, pues caray, hombre, lejos de darme coraje, me da tristeza, ¿no? Les pasa a los mexicanos hasta este tipo de cosas en un momento en el que, pues hombre, se trata de reivindicar la imagen de México. Bueno, si me permiten terminar el tema que empecé, porque ya nos fuimos por otros lados, es simple y sencillamente, señor gobernador, hagan un estudio del contrato y procedan conforme a la ley. Y si el contrato está mal hecho y desde un principio tiene esas cosas, procedan contra los que hicieron ese contrato. Señores, si no empezamos a trabajar en el derecho, olvídense, vamos a seguir así el resto de nuestras vidas. Es mi opinión muy Sí, personal. fíjate que esto que dices, José Manuel, creo que puede darnos la pista. Ya no se pueden solicitar cosas como antes a través de transparencia para conocer la firma de No. estos contratos. Yo no me acuerdo si cuando Rafael Moreno Valle firmó esta concesión, el contrato quedó en resguardo de secrecía por un determinado periodo. No me acuerdo, pero es que sería interesante que nos enseñaran el contrato, que todos los poblanos conociéramos el contrato y se Estoy, sometiera a una discusión en serio, de decir, oye, ¿quién lo firmó? El gobernador que ya falleció, ya no lo puedes llamar a cuentas. ¿Quién era el secretario de Finanzas? Que también ha de haber participado en este tema, ¿no? Y los O sea, ¿quiénes diputados eran los también. que firmaron el Contralor o pasó por el Congreso del Estado? ¿Quiénes eran los diputados? Y llamarlos a cuentas y decirles, oye, ¿por qué empeñaste el futuro de Puebla por 30 años con estas dimensiones? simple y sencillamente, lamentablemente 4T ya nos quitó el sistema de transparencia que Bueno, existía. eso no es correcto. Es Bueno, impreciso lo que estás refiriendo y quiero ya después en ver unos, que contesten. Maestro, usted es experto en transparencia y respeto eso. Es un estudioso de la transparencia y respeto eso. Pero haga usted trámites ahora contra la secretaría que va a dar la información, a ver qué le da. Por lo menos amigos pero míos no que son han pedido trámites, información, no les han dado absolutamente nada. pero no es contra la Secretaría, es una información útil para el ciudadano, no para pelearte Bueno, o no para, no, es una información no. útil para el ciudadano, la que sea, ¿sí? Y segundo, Le invito a y, usted, y que es segundo, alto conocedor de la transparencia, que solicite ese contrato. A ver qué le contesta. bueno, pero es que Infórmeme. Y puedo estar equivocado y eso le entreguen el tiene, contrato a usted. Permítame, eso es, puedo estar equivocado y reconoceré mi error con usted. Pero usted que mire, es experto, usted está metido en organizaciones de transparencia, pídalo. A ver qué le tiene que ver contestan. otra vez, el tema que es impreciso, como lo comentas, si el contrato, como dice Jesús Manuel, está reservado, aunque lo pidas 10 veces no te lo van a dar, ¿sí? O aunque lo Pero pidas 100 ya, veces no te lo van a dar. Entonces hay que dar la información clara, precisa, porque si no generamos una falsa percepción. Y el siguiente, yo no hablo a nombre como bien dice Humberto, la manera en como a veces lo expresas, José Manuel, es como si nosotros fuéramos gobierno y como si nosotros deberíamos de responderte a todos los cuestionamientos que haces. Y creo que ese es un tema donde se genera una distorsión porque quien te debe responder es el gobierno o los gobiernos o donde tú por consideras que eso, debes de hacer ese por, pronunciamiento. Y regresando al por, tema, a mí me parece que el tema de concesiones es interesantísimo porque creo que aquí este es un tema que no debería otra vez de que la agenda se salga de la agenda de los poblanos. Me parece que ya, bueno, y entra la agenda no porque haya un movimiento fuerte social en Puebla, sino porque ahorita, sin embargo, como bien lo comenta Jesús Manuel, estos periodistas suben el tema, ¿sí? Es decir, no es que exista algo contra el gobernador o algo contra concesiones, sino simplemente este es un trabajo periodístico que como lo comentó Jesús Manuel, que pone otra vez el dedo en la llaga de un tema que ha sido pospuesto y pospuesto y pospuesto.
Y por eso me parece que vale la pena darle también esta dimensión, que ojalá y no se vuelva a salir de la agenda, sino que entre a la A ver, agenda y que llegue para quedarse. pongo Eh, el texto que quizá nos dé luz. Dice, en agosto de 2014, el 11 periódico años. Central publicó que el exgobernador panista Moreno Valle entregó de manera ilegal la operación del servicio del agua debido a que Concesiones Integrales participó en una licitación internacional y recibió la concesión del servicio cuando ni siquiera existía jurídica y físicamente. De acuerdo a su registro federal de contribuyentes, Concesiones Integrales fue constituida hasta el 23 de diciembre de 2013 y obtuvo la millonaria operación del agua 11 días antes. Sin embargo, el portal informó previamente que la privatización de este derecho humano se permite en el marco de la salinista Ley Nacional de Aguas en ciudades de Quintana Roo, Veracruz, Coahuila y Aguascalientes, donde los usuarios también padecen de cobros arbitrarios, cortes por impago y tandeos. En Querétaro, el Congreso local aprobó una ley en el 2022 que permite otorgar una concesión del servicio a una empresa. Este parrafito, el primero, donde dice que el RFC de concesiones integrales se tramitó el 23 de diciembre de 2013 y 11 días antes obtuvo el convenio, ¿no podría ser el punto de arranque de la denuncia y de poner orden en este tema? No sé, Jesús Manuel, yo lo que estoy pidiendo es que se analice y le pediría yo un favor, doctor Ojeda. Solicite usted a ver si le contestan que sigue, después de 11 años, sigue vedada la información esa. Simple y sencillamente. ¿Qué le parece que mejor, si es posible, por qué usted no lo solicita? Sí, Oh, Porque yo no para sé que le solicitarlo. respondan. Ah, bueno, ahí yo doy un Por taller, eso si se quiere lo estoy luego pidiendo. hagamos un taller A mí para me que interesa el taller. estemos. Perfecto, con mucho gusto, doctora. a mí me interesaría que los dos se dejaran de cotorreos y hicieran una solicitud en serio y nos dijeran si les contestan o no. A mí Vamos me a hacer interesa. la lucha para ver cómo se hacen Ese esos es una trámites, buena, porque no es los un he buen hecho nunca, ejercicio, pero que lo vamos a hacer la hiciéramos lucha. y sobre ello opináramos. Me gustaría hacer un comentario Exactamente. en Adelante, término a esto. doctor Barbezú. Fíjate que, y lo quisiera relacionar precisamente con el accidente de la carretera de Tehuacán, porque la carretera de Tehuacán también es otra concesión, como la Sí, carretera de sí, Amozoc a sí, Perote. sí, Y la sí. característica de las concesiones tiene la misma característica que la concesión de agua. Finalmente se dan de alguna manera en la cual las empresas no solamente nunca van a perder, sino que tenían ingresos millonarios durante mucho tiempo. Y fíjate lo curioso de esto, el problema de la carretera, que además ya se habla de la muerte a Oaxaca, empezó por las autopistas que ya no se hacen de 4, sino de 2 carriles. Una autopista siempre se definió como un camino con acceso restringido y velocidad controlada. Es decir, el acceso restringido a cierto tipo de vehículos. Tú no puedes entrar con bicicleta a una autopista. Tú no puedes entrar con una peregrinación a una autopista. Tú no puedes meter un servicio de transporte colectivo dentro de una autopista, ¿no? Digo, yo sé que en las vías rápidas como el circuito o el periférico de Puebla podemos ponerlo, ¿no? Pero eso no se debe hacer porque es tremendamente peligroso. Son vías de velocidad controlada. Y otra cosa que tampoco puedes meter y se permite en México, por ejemplo, son los casos estos de doble caja que generan muchísimos problemas y que precisamente el accidente se dio por una pipa, ¿no? Que salió de este control. O sea, hay manera de resolverlo. Técnicamente se ha explicado por qué la doble caja en México es un crimen y es un peligro. La cantidad de accidentes que han pasado con esto, no hemos dejado de comentarlo y pues parece que a nadie le interesaría. Y curiosamente, dice uno, no tiene relación con el agua, claro, porque el tipo de concesión es similar. La manera como se concesionó la carretera de Perote a Mozoc, a OHL, empresa española, por cierto, ¿no? De mis paisanos, ¿no? Que efectivamente hicieron una buena idea. Cuando se encontraron con el problema fuerte, la cambiaron a Gana
que finalmente es la misma cosa, pero nada más le dieron la vuelta para no tener problema. Y ahorita los contratos de mantenimiento permiten casi hacer una nueva carretera. ¿Por qué no ampliarla a 4 carriles y hasta los puentes están manejados a eso? ¿Y por qué después meter la Audi, no, la empresa de Audi, más adelante, en la cual ustedes todos los días a las 3 de la tarde se encuentran con una caravana de autobuses ADO en la que traen a todos los empresas, a todos los trabajadores de Audi que tienen el cambio de turno? Y lo hacen tremendamente peligroso. Y los que tienen coche, pues van tremendamente en la autopista. Entonces, eso es otro tremendo problema. Que ya no controla tampoco la velocidad, porque cada vez que pasas por la caseta, te avientas una fila impresionante para pasar y todo el tiempo que ahorrabas lo pierdes, ¿no? O sea, el usuario no sale ganando. Pero esto tiene que ver con otra cosa interesante que pasó en la semana. Porque curiosamente empieza, fíjate, el agua, las concesiones, el transporte, y ahora viene el huachicol. En Guanajuato se dio ahora una detención, han bajado las cifras, se tuvo una reunión de la gobernadora con Harfush y las autoridades de varios municipios en Guanajuato, en lo cual parece que la gobernadora está diciendo, pues vamos a con los que tengan problema. Y en un día y medio, detectaron 2 empresas transportistas con un sistema de una gasolinera dentro del espacio de cada empresa. O sea, para cargar, aparte de tanques de almacenamiento, uno de 30 millones, otro de 40 millones de litros. O sea, que este problema del huachicol no está solamente ahí, y no es solamente en Guanajuato. El problema del huachicol ahorita, ya hasta la gente que ha hablado del narcotráfico, ahora lo está mezclando con el huachicol, y precisamente se liga que el petróleo que se robaba, lo comentamos la semana pasada de México, ¿no? Estados Unidos y las empresas petroleras norteamericanas lo venden en Europa y en Japón. Entonces, esto ya no es un problemita chiquito, ¿no? Empieza a hacerse grande y a lo mejor por eso necesitamos un embajador que venga de conocimiento de la CIA, ¿no? Es decir, porque hay una serie de cosas ahí que se están manejando y que esto es tremendamente complicado. Y lo cierro con esto. En 2 semanas viene la elección y el cambio del sistema judicial y del sector del tercer poder de nuestro país. Ustedes saben que a mí el voto directo en esta área no me gustó mucho, me hubiera gustado más quizá un voto democrático colegiado, ¿no? Por ciertas gentes que más o menos vean. Pero bueno, finalmente ese ya no es el problema, porque ahorita el hecho es que ya está en la ley y se va a llevar a cabo. Nos quedan 2 caminos, ¿no? O votamos o no votamos y en fin, de ahí va algunas cosas. Pero el problema de esto es que uno de los candidatos más interesantes ahí es César Mario Gutiérrez Pliego, que precisamente es muy probable que vaya hasta la Suprema Corte, lo está pidiendo. Y él es, curiosamente, no solamente el hijo del general Rebollo, de Gutiérrez Rebollo, que fue el encargado de seguir todo esto y de muchas cosas que también han pasado, sino que además es uno de los grandes especialistas precisamente en seguridad nacional y con vínculos, como comentabas hace rato, de la CIA. Entonces, creo que la situación del país está muy interesante. Creo que hay muchas cosas que están mezcladas con otras. No me cuesta, no podría hacer un análisis por compartimientos y por decir, ahorita el problema es solamente del agua, si no me doy cuenta de que esto está relacionado con otro tipo de compartimientos también y que toca todo esto. Pregunta, ahora que los jueces cambien, independientemente de los que vengan, buenos o malos, ¿será posible que entonces todo esto de ver los contratos, todo esto de poderlo analizar, todo esto de las demandas públicas, todo esto de los diferentes amparos que solicitamos los ciudadanos a servicios como el agua que te comento, yo tengo una casa para ustedes ahí en Medellín y es el mismo problema? Nunca la he habitado, nunca tengo servicio de agua y si debo 50,000 pesos de agua. ¿De qué? Si no tengo ni toma, ¿no? Es increíble. Y si no tengo eso, no la puedo vender. Fíjate qué curioso, ¿no? Usted no Exactamente, la puede escriturar, ¿no? exactamente. Entonces dices, oye, no es el único caso, pero ¿de qué me sirve, no? Si los jueces van a estar arreglando las cosas, entonces, ¿podrá este cambio generar una cosa diferente? ¿Habrá esperanza para eso? Pues no sé, a lo mejor Es es interesante. interesante esto que has dicho porque sí hay algunos columnistas, algunos analistas que ven que la actitud que está llevando en las últimas semanas Claudia Sheinbaum pareciera demostrar que sí hay un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos en muchos temas, como la presencia de la DEA en la frontera, el asunto del huachicol, de todo este rollo que nos has dicho tú, y que con eso se sacudiría a los enemigos internos de Morena, entre otros al Andy
López, ¿no? Que es una de las personas que más señalan, junto con Adán Augusto, Ricardo Monreal, ¿no? Hay ciertas líneas, algunas notas que se filtran en La Silla Rota, en Animal Político, portales que tienen una cierta independencia y que van cuestionando y revelando los negocios que promovió Andy, Sí, no, ¿eh? no puedes tener una postura maniquea de oposición, gobierno. O sea, hay una descomposición impresionante y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. El otro tema que me gustaría tratar, pero si quieres lo vemos más adelante para cambiar, es precisamente el de las remesas. Tengo Oye, ahí algo interesante que era sobre eso, pero bueno, si quieren ahorita lo tratamos. doctor, ¿te importa que comentemos algo sobre la elección del domingo dentro de 15 días? No, al Porque contrario, a mí me por favor, Beto. parece que ese es un tema de verdad importante en estos momentos. Está convocada para la siguiente semana, o en 12, no, creo que hoy, creo que hoy está convocada una marcha, ¿no? Sí, Para sí. motivar al no, a la abstención o al desprecio a la elección judicial. Y la verdad es que a mí me parece muy importante porque las posiciones son bastante encontradas entre Se corta tu gente de la sonido, Beto. oposición. Beto, no se oye claro, ¿eh? Se corta tu sonido, Beto. Ya desde hace dos Bueno, ya se semanas cortó hasta tenemos Beto. ese problema contigo. Ahí está. ¡Chin! A ver si ahí Ahí sí sí, se oye. perfecto, perfecto. Ah, perfecto. A ver, es que digo que volví a escribir esta semana y el tema que puse, supongo que no lo leyeron, pero Sí, sí lo es leí. bien importante Tenía porque faltas de ortografía, se las corregí, claro que sí. eso es bueno, tú eres el corrector de estilo. El problema que tenemos es que incluso entre los miembros de la oposición, los dirigentes de la oposición, no tienen una clara visión de lo que hay que hacer o que hay que motivar a la ciudadanía para el próximo domingo 1 de junio. Roberto Gil, que fue senador del PAN, vino la semana pasada a dar una plática sobre este tema y decía que primero había que partir de que ya la oposición en su conjunto tiene 5 derrotas al hilo, ¿no? Habla primero de la derrota política, que es aquel día de febrero cuando López Obrador en el 2024 anunció la puesta en marcha del Plan C, que era precisamente la renovación de todo el Poder Judicial a través del voto directo. La segunda derrota fue la derrota parlamentaria, en donde a pesar de que se hizo todo lo posible por detener estas reformas, la verdad es que, pues, por los votos de legisladores electos por la oposición, 2 del PRD senadores y 1 del PAN, Yunes Márquez, pasa esta reforma. Una tercera derrota, él habla de la derrota en el Poder Judicial, la derrota de la legalidad, que por un voto de un ministro que volteó su opinión con respecto a si se podía o no interpretar o controvertir una reforma constitucional, pasa esta reforma. Y habla de una derrota ya de la oposición al no poderse poner de acuerdo si se debe ir a votar o no y por quién votar. Mi opinión personal es que, y como un miembro formado en la oposición, yo me acuerdo que hace muchos años la idea era, ¿para qué votar si siempre gana el PRI? Y los que nos formamos en la oposición íbamos y votábamos para dar testimonio y tener la posibilidad de hilar un discurso político que pudiese permear a los diferentes estratos de la sociedad. Me parece que estamos en el mismo dilema que hace 40 años. O sea, ¿para qué votar si ya sabemos que van a quedar los candidatos que propuso el gobierno a través del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo? Esta marcha que están convocando diversos líderes, incluido el expresidente Vicente Fox, digamos, como una de los personajes más visibles para la convocatoria, pues me parece que va a confundir muchísimo más al electorado. Si bien es cierto, ya se anunció por la presidenta del Instituto Electoral que el porcentaje de votación va a ser bastante reducido,
eso no es motivo como para que se desacredite el proceso jurídicamente hablando. O sea, va a haber ministros de la Corte, va a haber magistrados, va a haber los integrantes de este órgano de control en el Poder Judicial y va a haber jueces y todo esto va a seguir adelante. Entonces, no sé cuál sea su posición de ir a votar o no, pero la verdad es que además de la complejidad, digo, si el voto directo es complejo para una elección en donde participan los partidos políticos, que es tú votas por un partido político, es muy raro el elector que llega y busca el nombre del candidato al puesto de elección que está postulando el partido político. En el portal Animal Político se divulgó a media semana el acordeón que están usando algunos grupos de Morena para orientar el voto conforme a sus intereses. Y eso, no, hay otro que divulgó Animal Político. Es interesante, o sea, lo mismo que se hacía en el PRI para conseguir votos a los candidatos, esto de los listados, de los convencidos, de los que ya te tienes que llevar una lista con tanto número de personas. Es O los exactamente obligados. la misma forma de operación para conseguir ganar procesos electorales, sean del orden que sean. No ha Sin cambiado duda. nada. Sin duda, el problema ahora con el que nos enfrentamos es la complejidad. No es lo mismo votar por uno de 6 logotipos de partidos políticos a votar por 9 candidatos de una lista de... ¿Cuántos son los candidatos a la Corte? Ahorita les digo. No sé, yo ya estoy hecho bolas, man. Yo voy a votar todos Creo que 01, son, 01, 01, 01. creo que son Me quito de 50. problemas. Creo que son 50. Vas a votar cuánticamente. Ahora, Oye, pero no, también si mira, le sumas, A ver, espérate, eh, porque pidió la palabra el doctor Arbesú desde hace rato sobre este tema, doctor. nada mira, más 2 segundos, si le sumas Uno y en donde dos. hay elecciones, intermedias, como el caso de Veracruz con las presidencias municipales, pues ya se empieza todavía a complejizar mucho más Sí, esto que comentas, sí. Humberto. Y además con los muertos que hay, ¿no? En Veracruz de candidatos y todo este rollo. Arbesú. te voy a decir lo que yo creo. O sea, tienes diferentes maneras de elegir diferentes áreas del Estado. Cuando tú eliges al Ejecutivo, vas a elegir una persona que va a estar tomando decisiones y dentro de la toma de decisiones hay muchas maneras de participar. Se puede participar, se puede marchar, se puede hacer muchas cosas y de alguna manera te pueden escuchar o no. Y pasa lo que está pasando ahorita, que se decía en la campaña una cosa y luego se cambiaba. Cuando votas por el legislativo, tienes la posibilidad de generar un marco en el cual también puedes interpretar. Pero cuando votas por el Poder Judicial, estás votando en cabezas que son soberanas cada una. Y cada una va a tomar decisiones y van a haber muchas cosas. El que te dé, por ejemplo, un amparo, un juez menor, no implica que no sea el amparo y que no se tenga que acatar. Y eso hace que las autoridades tengan una gran cantidad de posibilidades y de limitaciones. Es decir, lo que vamos a elegir ahorita, bien o mal, es algo muy importante en términos del proceso de toma de decisiones públicas. Creo que es la primera cosa que hay que ver. Segunda cosa interesante para ver, hay dos posibilidades. Hay gente que está a favor del cambio que se dio y hay gente que está en contra. Bien, independientemente de eso, el problema es que ya es ley. Yo soy servidor público y yo sé que mientras la ley no me lo diga, yo no puedo y debo hacer más que lo que la ley me marca. Entonces, en ese sentido, ahorita hay un proceso que ya se va a llevar a cabo. Entonces, en ese sentido te quedan dos cosas. El que está a favor, bueno, pues ya va a saber más o menos cómo votar o estará buscando. El que está en contra le quedan dos opciones. Esta de abstenerse precisamente o la de buscar y entonces tratar de participar para seleccionar a las personas que sean más idóneas. Entonces, yo siento que lo interesante sería tratar de ver quiénes podrían ser los mejores jueces dentro de lo poco que conozcamos, porque lo demás se va a dar. Finalmente, al pasar esto, con mucha votación, con poca votación o lo que sea, vamos a tener una serie de jueces a nivel de jueces uninominales, con jueces colegiados y en la Suprema Corte, que finalmente van a empezar a tomar decisiones. Entonces, después se podrá no volver a votar por ellos más adelante, pero ya vamos a tener esta gente que va a estar tomando ahí. Entonces, creo que es importante generar conciencia de quiénes pueden ser los mejores perfiles. Ese es mi punto de vista y tratar de escoger al mejor. Yo creo que eso podría ser. O sea, abstenerse creo que ahorita
no te va a ayudar. O sea, finalmente se va a dar el cambio y este poder tiene la capacidad, ¿no?, de limitar a los otros dos, la acción de los otros dos. Y les doy un Pues eso dato. es. Se han registrado, han sido rechazados más de 25,000 solicitudes Cierran la para puerta para observadores David. electorales. ¿Sí? Simplemente en el pasado proceso electoral fueron 24,000 registrados. ¿Sí? Es decir, los partidos políticos están metiendo a su gente para que observen la elección y esto está viciando. Ahora, Zacatecas, Nayarit y Colima, los OPLES han solicitado dinero para poder operar la elección. De veras, y de mis hermanos les tocó cuidar en Veracruz, imagínense, en Veracruz, me tocó ver cómo está capacitando el INE, de veras, pobre muchacha, con todo lo que tiene que hacer para que la ciudadanía entienda. A mí me ha hecho esto reflexionar porque yo de entrada decía, no, no voy a participar. Hoy tengo que confesar que lo estoy analizando porque en verdad el esfuerzo está siendo titánico con lo que hay. Yo le diría a Clau, yo no creo que los partidos políticos estén registrando observadores, Clau. Yo te lo digo en mi caso, en el PAN, de verdad yo no conozco una sola instrucción. Si no saben en el PAN qué hacer, si Sí. recomendar votar, no es el A PAN. ver, Sí, Y lo sí. grave del asunto es que el número de solicitudes que han sido rechazadas, no importa, ya hay registrados más del doble de observadores que en la elección federal del 2024. Si en una elección constitucional federal se registran 23,000, 24,000 y ahora van ya más de 60,000 observadores electorales, ¿a quién crees que le interesa tener observadores? ¿A los partidos políticos? Claro que no, si no se han puesto ni de acuerdo. a Le Morena. interesa al gobierno y a Morena, claro. Sí, de hecho, la mayoría de los rechazados, los que se han detectado, cierto, el que menos tiene es el PAN, ¿sí? Los datos están en la nota, le estoy buscando. El que más tiene es Morena, ahorita les doy los datos. Mira, más de 20,000 morenistas intentaron registrarse como observadores, es de animal político, ¿sí? Y ciertamente yo registré el dato de otros partidos que en mucho menor número, tienes toda la razón ahí. De hecho, el PAN es el que menos tiene. En este caso, no ubico de cuándo, 15 de mayo, más de 38,000 han sido rechazados por estar en alguno de los supuestos, en la lista de padrones de militancia de los partidos nacionales, haber sido candidatos en tiempos que marcan los requisitos que no pudo haber sido representante general de partido, haber sido un funcionario público con cercanía a programas sociales o ser un servidor de la nación. Ahí A está el ver, dato. quizá tenga relación o sea un ejemplo o un mal ejemplo, pero yo les di en el avance los datos de un presidente municipal que le catearon su domicilio y le encontraron una serie de cosas que tienen que ver con el huachicol de CFE, así es como se le llama, las criptomonedas, drogas, armas, etcétera. Van dos casos en menos de una semana de presidentes municipales que la Marina o la Fiscalía o la autoridad entra a sus domicilios y localiza cosas que no son legales. Uno de ellos es que fue postulado por el PT Morena y otro fue postulado por el PAN, PRI, PRD, PSI. Son dos casos en la Sierra Norte. Si esto está pasando en Puebla y van dos casos, no sé cuántos casos más estén en investigación, no lo sé, son datos que no trascienden, pero si se colaron personas del crimen organizado a las listas de candidatos para presidentes municipales, pasaron las pruebas de los dirigentes de Morena, del PRD, del PAN, del PRI, del PSI, del Verde, de lo que ustedes quieran, ¿qué no se estará colando en el tema de quienes van a ser los encargados de impartir la justicia? Por supuesto, por supuesto. Pregunto. Sí, claro. Yo sí, si me permites, yo creo que uno de los errores que hemos tenido como ciudadanos, yo en lo personal lo digo, porque lo viví cuando fui consejero electoral,
es que la gente, su negatividad te la manifiesta en dos formas, o votando por la contra, o en su defecto no asistiendo. La abstención. Exactamente, en la abstención. Yo creo que en este caso, porque siempre gana la abstención, si se fijan, Claro. pero no sabemos si la abstención fue porque no me gustó ninguno o porque la dejo ahí a que lo decidan otras gentes. Yo creo que en esta es una elección donde los que no estamos de acuerdo con el sistema debemos ir a votar, pero en negativo. Sí, el Yo voto blanco concretamente lo dije hace unos es días el aquí voto en el blanco, programa. claro. Yo lo dije hace unos días, yo estoy promoviendo a 2 candidatos de aquí de Puebla que me convencen y voy a ir a votar por los 2 candidatos y por lo demás cancelaré las boletas. Porque creo que es interesante ver realmente que estemos actuando como ciudadanos. Bueno, que esté yo actuando como ciudadanos para que no se sientan incluidos, ¿no? Pero es que no hacemos otra cosa más que nos quedamos viendo como si fuera, bueno, algunas gentes, para que no se sientan incluidos, se quedan viendo como quien queda viendo una película. Pero creo que es hora de actuar. Y esa forma de actuar y decir no estoy de acuerdo con este sistema es votando en negativo. Fíjate que en muchos de los Tenemos, resultados electorales, Pepe, perdón, ahora que si los ves, el voto blanco en algunos casos ha sido superior a muchos partidos políticos de oposición. Sí, claro, pero claro. doctor, aquí lo que creo que es, no en blanco, es No, tachar el voto. yo lo llamo voto blanco porque no lo llamo anulación. Lo llamo voto blanco Ok. porque anulas la boleta, o sea, no la dejas en blanco para que le pongan lo que quieran, ¿no? Estás diciendo La lo que tú nula. estás diciendo. Voy a la elección, cumplo con mi deber y ¿saben qué? Ninguno de ustedes la hace. Eso es lo que estoy diciendo. Exacto. Exactamente, o sea, yo es lo que creo que tenemos que hacer. Entra una gran interrogación para mí, y vuelvo a hablar para mí, no para no incluirlos. Para mí, simple y sencillamente, ¿en qué hora los votos no los van a contar los ciudadanos? Los van a contar funcionarios electorales, al llevárselo a las distritales, que ahí se pueden hacer muchas cosas. Pero creo que sí es importante que haya un porcentaje fuerte, ojalá y se logre, para decir, ok, votaron por miembros de esto, votaron tantos, pero también tantos votaron en blanco, como lo que dice el doctor, el voto en blanco. O sea que anularon sus votos. Yo creo que es importante ese dato, podemos irlo pensando como una forma de ir expresando en todas las elecciones cuando nos gustaron o no nos gustaron, cuando me gustaron o no me gustaron ninguno de los candidatos. En Chile y Brasil están Bueno, empezando a ser muy interesantes porque precisamente ya se vota forzosamente. O sea, tú tienes que votar. Entonces, la gente como tiene que votar, entonces está diciendo sí, pero ninguno lo hace. Entonces, se está empezando a dar cuenta del peso de esto que implica una participación ciudadana, que estás consciente que o no sabes o que no quieres la gente que te están proponiendo, ¿no? Perdón, Pepe. bueno, sí, no, el tema es Claudia que quería hablar, Claudia pidió la palabra. disculpe, moderador, le agradezco. No, pues, aunque se moleste usted, doctor, aunque se moleste usted, doctor, Usted puede fíjese. interrumpir, pero A los ver, demás no. ya Adelante, déjense de adelante, discusiones y Pepe, que hable ahorita entro yo. Claudia. Adelante, Pepe. Mira, Parecen venir a un niños de programa kinder, para que te estén mano. buscando cuál es tu defecto, estamos muy bien. Deja que hable Hay que Claudia. Bueno, en primer lugar, yo reconozco que dentro de los aspirantes hay personas valiosas, ¿sí? He encontrado algunos nombres que son personas eh, no solamente con capacidad, profesional, técnica, personas íntegras, hay de todo, ¿sí? Y yo creo que tendríamos que estar analizando. Y en segundo lugar, ciertamente, ¿no? De lo que decía José Manuel, no lo van a contar
en las oficinas, pero también créanme que al estar escuchando cómo iba a estar la elección y estar revisando, me pregunto si los ciudadanos son capaces de entender fácilmente, porque sí lo entienden, toda esa complejidad, ¿sí? Por cómo se están dando. Además, por cuestiones de presupuesto, se redujeron los distritos, ¿sí? Esa es otra de las cosas que vamos a tener que ver porque no se corresponden los distritos electorales con los distritos judiciales, ¿sí? Y esto va a hacer que tengamos que buscar nuestra casilla, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Una. Dos, implementaron la urna única, es que son 6 boletas. Imagínense ustedes a la hora de clasificar las 6 boletas, para empezar. Dicen, Alguien bueno, por decía que, colores. que hizo una prueba y que te tardarías más o menos 20 minutos en votar Ujú. por cada Así es. persona. De por sí, el número de personas que caben en una casilla, podríamos decirlos, está en función del cálculo que hicieron de en promedio cuánto se tarda una persona para poder votar. Ahora, con 6 boletas, pues es más complejo, que vamos a seleccionar entre más candidatos, ¿sí? Pero además, precisamente como hay menos presupuesto, redujeron el número de urnas, es una urna única. Entonces, ya me imagino a los ciudadanos, miren, yo he salido de casilla 5 de la mañana de estar contando votos precisamente por errores. Como observadora me ha tocado, sobre todo en Cholula, que de repente dicen, es que en dónde va, este voto cómo se clasifica, con toda la capacitación que llegan a dar. Entonces, sí, ciertamente, ¿no? Hay suspicacias sobre la forma en que se va a contar el voto, pero también, digo, en una ciudad como Puebla, pues hay más grados académicos que puedan intervenir como funcionarios de casilla. Pero en un lugar como yo lo estaba viendo, ¿no? Estuve en uno de los ejidos de mi pueblo hace hace una semana y media, y caray, en verdad, digo, escuchaba yo las preguntas hay una voluntad de personas, de ciudadanos, por participar, pero no la tienen fácil. Y como bien lo decía Pepe, en el caso de Veracruz son 13 boletas porque se les juntó con la elección para ayuntamiento. Entonces, yo escuchaba que mi hermano decía, bueno, pero a ver, ¿cómo tenemos que hacer esto? Y se quedaba la chica del INE. Entonces, sí, de entrada yo decía, es que los votos no los van a contar los ciudadanos. Pues sí, es que no los van a contar porque en verdad se requiere tener toda la atención, toda la capacitación para poderlo hacer, ¿no? Y la gente que está participando, pues muchas veces son ciudadanos, me tocó, que pues se capacitan después de que salen de trabajar. Sí, no tienen todo el tiempo del mundo para estar revisando esas cosas y yo vería eso, no es que no se quiera, es que hay complejidades en ese aspecto, ¿sí? Gracias. ¿Ya puedo hablar, señor moderador? Te hablan, Yo Jesús ya, yo Manuel. ya, ya no sé quién es el moderador, porque ya entre ustedes dos ya se hacen los moderadores. Mira, Jesús Manuel, si me permites, como Oh, moderador, no, me están diciendo moderador, se están refiriendo a mí. Le voy a decir, es que esa es el día que el señor doctor Ojeda no me llame moderador, quiere decir que viene enfermito. que la canción, hombre. ¿Por qué razón? A Porque ver, estoy en moderador de exceso, o sea, moderadores. simple y sencillamente A por ver, favor. moderador de moderadores, ¿puedes hablar? Bueno, a mí me parece interesante lo que acaba de plantear la doctora Claudia. Incluso a mí me ha tocado estar también en casillas. En el pasado proceso electoral me tocó ser presidente de una casilla y es impresionante la manera en cómo de repente se pierden boletas, es decir, se la llevan, porque de las boletas que tienes que entregar, ya no entregaste una o dos o las que sean. Y eso es impresionante, porque si quieres fastidiar a una casilla, llévate una boleta. Porque en sentido estricto, estás en una urna, y donde esta urna es secreta.
te puedes llevar sin mayor complicación y nadie está supervisando que deposites las boletas en las urnas correspondientes. Entonces se vuelve realmente un tema mayor porque ya no te cuadran los números. Entonces ahí seguramente esa casilla va a tener que abrirse para que se vuelva a contar los votos porque no cuadraron, ¿sí? Entonces, eso entre otras más complicaciones que existe. Por eso lo que decía la doctora Claudia, es decir, sí es un tema de complejidad para el Instituto Electoral, para los ciudadanos que participan, pero también para las autoridades que están en el ejercicio de estas funciones para darle certidumbre, para darle garantía que esto se lleve de la mejor forma. Pero regreso un poco más, a mí me parece, yo quisiera llevar la reflexión en lo que decía también hace un rato Humberto. Humberto está planteando, o más bien está refiriendo de lo que representa los que van a salir a votar o los que van a salir a manifestarse para que la gente no salga a votar. Y que no se manifieste incluso que marque ese rechazo hacia este proceso electoral. Incluso si lo analizamos en el contexto mundial, no hay un sistema político que el 100% de sus ciudadanos salga a votar. Incluso los porcentajes que tenemos en México de los últimos procesos electorales, pues son altos, son bastante altos con respecto al universo en el contexto mundial. Es decir, que la participación en México no es mala, ¿sí? Ahora, es válido que este proceso electoral vayan a votar menos ciudadanos, incluso se discute si va a ser de 2 dígitos, o si va a alcanzar los 2 dígitos, o nos vamos a quedar en un solo dígito de participación. Es decir, el menos del 10% o arriba del 10%. Imagínense esa discusión que se está generando cuando pareciera que todo el esfuerzo se puede quedar de manera incipiente. Pero sin embargo, aquí entra también el otro criterio, o más bien el otro principio. Estamos hablando de una democracia. Estamos hablando que una democracia la construimos todos, estemos de acuerdo o no. Hace un rato Jesús Manuel decía que nos parecemos al México de hace algunas décadas, que era democrático, ¿sí? Que repitiendo a Vargas Llosa, era la dictadura perfecta, ¿no? Porque había procesos Yo electorales. no dije lo de ¿Sí? Vargas Llosa, ¿eh? No, yo lo estoy refiriendo. Ah. Sí, yo lo estoy refiriendo tú dijiste el tema de que hace unas décadas se hacía exactamente lo que pareciera que se está haciendo, pero era un esquema y hasta Octavio Paz casi regaña a Vargas Llosa, ¿no? De que se vivía esa democracia. Pero aquí lo interesante, ¿qué es lo que ha reclamado los mexicanos? ¿Qué es lo que se ha referido? Pues justamente estos principios que en el camino se tienen que formar las instituciones o tienen que terminar de formar las instituciones. Hace un rato también lo decía el doctor Ignacio, en lo que representa que la ley ya está establecida, nos guste o no nos guste, porque en el pasado se han tenido las oportunidades, como lo hizo Zedillo, pues de resetear la Suprema Corte y de elegir a los ministros de la Suprema Corte, como con los esquemas establecidos, porque también la ley le daba esas facultades para hacerlo. Ahora, con estos criterios están establecidos y que la ley da que se den estos procesos electorales. Yo quiero, o más bien yo lo asemejo que estamos entrando en un principio de la alfabetización judicial. Es decir, los ciudadanos nos estamos alfabetizando de lo que representa el ámbito judicial. Y qué mejor que empezar por este incipiente proceso o este incipiente camino que seguramente esperemos que en un futuro nos dé buenos resultados. Y si no nos los va a dar, pues al menos se está experimentando una nueva manera de entender el ámbito judicial, porque lo que estaba funcionando no daba los resultados que los mexicanos esperábamos. Es decir, cuando se desacredita es como si hubiéramos tenido un poder judicial de avanzada, y la realidad es que no lo teníamos. Y la realidad es que ahorita este proceso electoral nos va a dar las posibilidades
de experimentar, ojalá y no salga Sí. A ver, entonces terrible. lo que tú quieres decir es que vamos a pasar de Guatemala a Guatepeor. No, lo que estoy diciendo es que un principio de la democracia es lo que estamos haciendo y qué bien que se esté haciendo. Estamos ejerciendo lo que por naturaleza los mexicanos pedimos, los ciudadanos del mundo piden. Y este experimento es el único en su tipo en el contexto mundial. No hay un modelo que se parezca a este, y Sí. este puede ser ¿Será el que camino, en el mundo son más inteligentes o qué? o al Porque, contrario, o el sea, mundo se está, ¿por qué el mundo se está nosotros? replanteando. El mundo se está replanteando. Nosotros lo que hemos hecho históricamente es repetir las fórmulas de otras partes del mundo. Ahora, este es un punto de lanza de lo que se está haciendo en México. Pueden ser fórmulas que también hay que, como lo has referido en algunos momentos, hay que salir de los volcanes para ver qué está pasando en otras partes del mundo. Y hay ¿Eh? que ver qué están viendo, cómo están viendo en otras partes del mundo este ejercicio que se está haciendo en México. Y los ojos están puestos en que este ejercicio funcione, porque seguramente varios países en el mundo, eso está clarísimo, van a empezar a reproducir esquemas, a lo mejor completos o a medias, de lo que está sucediendo en México. Eso de verdad es interesante, porque pareciera que le tenemos miedo, y repito, como si en el pasado o si en el presente tuviéramos el Poder Judicial cuando estamos hablando de los contratos leoninos, y que los mismos, el ámbito judicial, pues los ampara. Y no solamente en esta parte, sino en todo lo que hay alrededor, que se discute y se discute de esa caja oscura que es el ámbito judicial en México. Muy interesante. ¿Qué más? ¿Puedo hablar? ¿Puedo Puedes, hablar? ¿Un segundo? puedes. La única observación que quisiera yo hacer de todo lo que se ha hablado del Poder Judicial es que de corruptos y de gente que no sabe hacer los trabajos, no los ha bajado el gobierno de la 4T desde que salió el ministro Saldívar de la Corte. A partir de ahí, son corruptos, son desastrosos, etcétera, etcétera. ¿Esto ya cuánto tiempo lleva? ¿3? ¿2 años? No he visto ninguna denuncia contra corrupción, contra ningún ministro, ni contra ningún juez. O sea, dejemos de hablar de corrupción cuando no se ha ejercido nadie una denuncia por corrupción a algún juez. ¿Por qué? Porque es muy bonita la propaganda, pero la Nosotros realidad no es estamos otra. hablando de corrupción. No, yo no estoy diciendo de ti, perdón. Es que ¿Cómo dijiste, debo de hablar, hablemos Humberto? de... Discúlpame. ¿Cómo debo hablar, José Manuel? Yo dije, yo no he visto hasta ahorita ninguna denuncia. Yo, José Manuel Rodoreda, no le he presentado, pero tampoco he visto que nadie en este país haya presentado las denuncias. Entonces, ya vamos a decirlo en esta forma para que no se sientan ofendidos. Las autoridades que tanto hablan de corrupción no han ejercido su derecho legal para acabar con la corrupción. Simple y sencillamente, para que no se sientan ofendidos ustedes, porque tal parece que yo ya no sé hablar, voy a tener que regresar a primaria para que me enseñen a hablar, porque, ay, híjole. La otra cosa que quería ver regresando un poco, porque ya no sé si se trató bien o no, lo del barco que se llevó. No sé, yo vi un video donde el barco viene de regreso, o sea, viene en reversa, cuando choca No, contra el puente. No, no. seguramente. No, sí, lo que ves es la parte de atrás, que es un manual del barco. Pero ese es después del golpe, Pepe. No. No. Desde el principio, desde que toca el primero, hay un video que yo vi. Decían los Que está bomberos de... arreglado, si está arreglado, no lo sé, pero yo vi un video donde desde que se enfoca, ya viene de reversa.
Decían los bomberos de Nueva York que hubo un problema en el cuarto de máquinas, Sí, entonces es lo que quedó dicen. a la deriva, Así es. porque Ujú. es un golpe muy absurdo, o sea, el tamaño se les pasó y eso es, además traes personal arriba porque estaban precisamente cambiando el velamen, o sea, Ujú. subiendo y bajando las velas. Entonces, sí, yo no sé bien qué pasó, y lo van a sacar después, pero debe haber un problema ahí de mecánico, no lo Pero sé, ahí no, está de nuevo. Es que, Ujú. digo, estás viendo videos que a lo mejor son de fake Exacto. news. Ahí está el buque. ese es, hacia atrás es lo que dice Pepe, va hacia atrás el buque. Ahí choca. Va hacia atrás, Tienes ahí va de razón, reversa. exacto, o Ahí va de sea, reversa. y tiene personal arriba, si ves tiene personal Ahí arriba va de porque están cambiando el reversa. velamen, o sea, Aquí está de frente. estaban Ya que haciendo pegó. exacto, estaban haciendo la maniobra de velas o de arriado o de soltado de velas, no lo sé, y entonces el barco se les fue para atrás, entonces algo pasó Eso es lo que mecánicamente. puse en el primer video donde el oficial de policía de Nueva York dice que hubo una falla mecánica, que el piloto ya no pudo corregir, que Sí, le faltó es- energía, y es lo que pasa. Oigan, sí, yo les mandé un video de esto donde tiene un audio que valdría la pena escuchar porque la verdad, hasta en eso, ¿no? Digo, un video de supuestamente integrantes de Morena que dicen que, pues claro que va a pasar, pues somos mexicanos y los mexicanos pasamos en todos lados y hasta el No, por Chapo Dios. pasó, no, eso no es pero cierto. bueno, Bueno, A ver, oye, más, yo quisiera comentar algo sobre la ley para taxar las remesas, pero no sé si tengamos tiempo todavía. sí. Rápido. A ver, voy a Bueno, poner lo de Beto para que no digan que hay censura. Y una belleza, como ondea la bandera. el que va adelante es un remolque. Los remolcadores en ciertos, quién sabe Oigan por las qué va, voces. es que no se no oyen. se oyen, Sí se oye. aquí no. Pues coméntanos qué dicen las voces, Las Jesús Manuel, voces porque dicen no se sí va a escucha pasar, nada. sí va a pasar. No, no va a pasar, no va a pasar. Ay, si el Chapo pasó por los túneles, ¿cómo no va a pasar? Dios. Audio original. Ahí lo tienen ustedes en el chat de los periodistas para que lo escuchen cada uno. Ok. Para que vean que Bien, bien. también en esto Oigan, hay folclor. ¿me permiten dos comentarios fuera de? Muy bueno, muy bueno. A ver, rápidamente, les comento que ayer viajaba yo de Jalapa a Puebla y de repente oigo un ruido estruendoso y nos sacamos pues nos sacamos de la atención los pasajeros. Resulta que el camión iba y venía un taxi. El camión va a dar vuelta y el taxi se le cierra. Se baja el taxista y avienta un artefacto de metal, pega en la ventanilla, se hace trizas la ventanilla y obviamente los pasajeros que venían de ese lado pues se desconciertan, el chofer también. No pasó a mayores y todo, pero digo, caray, ese nivel de intolerancia y de violencia que tenemos en las calles y que pues nos está llegando, ¿no? Esa es una. Y otra, hay una persona aquí justo que está debajo del nuevo puente que hicieron que conecta los fraccionamientos de Villas de Atlisco con el complejo cultural en esta zona, una persona que al parecer padece de sus facultades mentales, que ya ha atacado a vecinos y que avienta objetos sobre los automovilistas. Y el gobierno dice que no puede hacer nada porque es una persona pues enferma de sus facultades y sí es un riesgo tanto para los La vecinos mayoría de los presos en las cárceles están enfermos de sus facultades. y para él mismo, ¿no? Para él mismo porque se mete en los carriles del Atliscayot. Y la cuestión es que esta semana platicaba yo en la comida precisamente del maestro con una
persona del sector público que da clases en la UPAEP y que hablaba que lamentablemente el sector público no cuenta en estos momentos con elementos. Como bien saben ustedes, yo llevé a mi hermano al Hospital de Sur, estuve en varios hospitales públicos y en verdad las condiciones no son nuevas, ¿cierto? Pero cada vez se está deteriorando más. Ojalá y pudieran poner manos a la carta para que esto no siga sucediendo, para que existan condiciones. Esta persona decía que uno de los problemas más serios que tenemos ahorita después de la pandemia es el tema de la salud mental y no se está haciendo nada y lo poco que había se vino abajo. Gracias. Muy bien. ¿Algo más o nos vamos? Pues ya nos vamos. Yo quería hablar de las remesas, pero lo vemos para la semana que entra. Oh, pues di algo de las De una vez, Lo que pasa es que la razón por la cual Trump quería hacer principalmente esto es que son 60,000 millones de dólares al año de remesas solo de México. Faltan otras. Nada más de La India México. tiene más. Nada más para México serían 3,000 millones lo que le daría a Trump de entrada por ese impuesto. Ya hablaron todo lo que es la injusticia de los impuestos, el rollo, todo eso está bien. El problema de esto es que lo que habíamos comparado con el ámbito militar, Estados Unidos tiene exactamente 1,400,000 efectivos si si sumas al ejército, a la Guardia Nacional y 2, 3 organismos que tienen afuera. Saqué la cuenta en la semana. Si cada uno de ellos 2 balas al día las ahorra y las guarda, una bala cuesta $1.50, ¿no? Serían 2,800,000 balas diarias, lo cual daría al día 8,400 millones de dólares, que en un año serían 3,066, exactamente lo mismo que le va a quitar a los migrantes. Es decir, hay muchas maneras de conseguir el dinero, sin embargo, parecía que la única manera es quitarle a quien está fregado de una manera o puede más o menos o no puede protestar. Ese sería el primer punto. Y el segundo punto es que en una de los canales nacionales, que es este de Alasraqui, salió una gente en la que estaba diciendo, no, hombre, es que hay una favor impresionante. O sea, si todas las gentes que están, los 40 millones de mexicanos que están en Estados Unidos, no mandan las remesas, entonces pongan en jaque al gobierno, ¿no? Dice, y lo que tienen que hacer es simplemente mandar un poquito más, una quincena, no mandar nada y mandar a la siguiente. Digo, bueno, este cuate no sabe ni dónde está parado, ¿no? O sea, ya parece que vas a dejar de mandar a tu familia si precisamente mucha de esa gente es lo que tiene para vivir. O sea, no, le mandas un poquito más antes, pues si no tienes ahorros, o sea, ¿de dónde lo ahorras para mandarlo? Pero lo más interesante de esto es que lo están pidiendo cuando la presidenta tiene 86%, 80% de aprobación y más en Estados Unidos. Es decir, siguen sin observar lo que está pasando. Y este es un gran problema. A todo lo que hemos hablado anteriormente, me parece que ya necesitamos una oposición que no salga del oficialismo, porque la oposición tal parece que va a salir del oficialismo otra vez, sino que empieza a ver aspectos reales y promueva cosas que tengan sentido, ¿no? O sea, la cantidad de sinsentidos que se reflejan en esto, hasta el nombre que le dio Trump, ¿no? La hermosa ley para la reconciliación. Digo, no es posible esto, o sea, no, parece una burla, ¿no? Pero bueno, ese era el único comentario. Y pues recordar que murió don José Mujica, y me parece que es un político que al menos yo admiré muchísimo cuando era presidente del Uruguay. Muy bien, pues yo les propongo que vayan a la librería o vean la manera de conseguir el último libro del filósofo español, pedagogo y filósofo José Antonio Marina. Ya es mayorcito, nació en 1938. Acaba de publicar un libro en la editorial Ariel que vale la pena por lo menos leer un resumen. Se llama La vacuna contra la insensatez. Aplicable para muchos casos. Bueno, nos vemos próxima semana. Un abrazo. Vale.